Bienvenidos y bienvenidas en este nuevo espacio que tenemos el día de hoy, que tenemos un ponente que nos va a hablar sobre escuchar los clamores de laicos y laicas, oportunidad histórica de reformar la Iglesia en la era de Francisco. Les damos una muy feliz Pascua, muchos saludos y bendiciones en este tiempo pascual, que es un tiempo especial porque también lo hemos vivido especialmente en nuestros países con todas estas dificultades, y nos encontramos entonces escuchando nuevamente en este espacio, escuchándonos como iglesia, como miembros de la iglesia, y en esta oportunidad escuchando los clamores de laicos y laicas. Ustedes saben que este tema es una parte del libro de reformas, del libro escrito y compilado por Rafael Luciani y por Carlos Chickendance, ese libro se titula Reforma de estructuras y conversión de mentalidades, retos y desafíos para una iglesia sinodal. Entonces, Alejandro nos va a compartir hoy lo que él ha escrito y que su aporte está dentro de este libro. Ahora yo le voy a mostrar la carátula del libro y todo el contenido. Antes voy a presentar a nuestro ponente, que estamos muy contentas, muy contentos de tenerte con nosotros en este día. Nuestro ponente se llama Jesús Alejandro Ortiz Cote, es laico, es casado, con un hijo, y desde 1990 se dedica a la docencia. Ha sido asesor de congregaciones religiosas, de la CLAR y de múltiples procesos de desarrollo social. Es doctor en educación por la Universidad Iberoamericana de Puebla, es maestro en teología y mundo contemporáneo por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y licenciado en administración de empresas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió teología en México, Brasil, Costa Rica, Puerto Rico y Deusto, o sea que una teología internacional. Sus principales temas en teología son la migración, las desapariciones forzadas, la violencia y la crisis laboral. Y desde hace 14 años trabaja en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Entonces, como les dije al principio, su exposición será, el título de su exposición, Escuchar los clamores de la oportunidad histórica de la era de Francisco. Yo hoy que dijiste rábanos. Vamos a compartir ahora la pantalla, donde vamos a mostrar este libro, para que ustedes vean cuál es el libro, Reforma de estructuras y conversión de mentalidades, retos y desafíos para una iglesia sinodal. En este libro tiene en el índice, bueno, palabras de presentación, una introducción de Rafael Luciani y Carlos Chickendance, el contenido de reforma de la iglesia a la luz de los signos de los tiempos, cómo reconocer los signos de los tiempos, de Peter Hinneman, que le he pedido a ver si nos puede estar con nosotros, todavía no me ha respondido. Desafío Apocalipsis, el rol global del catolicismo en el contexto actual. Revolución de la ternura y reforma de la Iglesia, de Carlos María Gali. Reforma inclusiva de la Iglesia Católica, significado y profecía de una recepción inacabada, de Virginia Scuy. Eclesiogénesis, ensayo sobre la reforma de la Iglesia, del Laudato Si, con nuestro amigo Legorreta, que ya estuvo en el webinar pasado. En la parte de la conversión pastoral a la conversión sinodal, tenemos varios artículos. La conversión pastoral a los signos de los tiempos, con Jorge Costadoat, que va a estar con nosotros el 12 de mayo. La reforma como conversión pastoral y sinodal, eclesiogénesis de una recepción conciliar, de Rafael Luciani. Concepto y ámbito de la conversión pastoral, de Agenor Brillenti. Elitismo y clericalismo, la conversión sinodal y la crisis de los abusos, que va a ser nuestro próximo ponente, el 19 de abril, Carlos Chickendance. Y aquí nuestro ponente de hoy, escuchar los clamores de los laicos y laicas, oportunidad histórica de reformar la Iglesia en la era de Francisco, con Alejandro Ortiz.
Y en la tercera parte del libro se refiere claves para una conversión ministerial, una iglesia, toda ella ministerial, con Pedro Trigo, reforma de la iglesia, reforma del ministerio ordenado con Serena Nocetti, que también ha estado con nosotros, los nuevos ministerios, una conversión ministerial de la iglesia católica, de Gilles Routier, ordenar presbíteros a hombres casados, un excursus histórico de Mauro Castanaro, la exhortación apostólica Querida Amazonia no elimina la posibilidad de ordenar hombres casados, Antonio José Almeida, también le he pedido y todavía no me ha respondido. Y por último, una iglesia sacramental, la vida del derecho canónico para conceder una dispensa del impedimento del matrimonio en orden al sacerdocio de Miran Williams. Bueno, así que este es el contenido del libro y los dejo con, tienes la palabra Alejandro, abre tu micrófono. Muy bien, pues muchas gracias por este espacio. También quiero agradecer a Cristina, a Pilar, pues que hayan construido esta serie de diálogos para seguir profundizando un tema que me parece crucial para estos momentos, para la iglesia y también para el mundo en general, ¿no? Entonces, bueno, mi aporte va desde los laicos. Voy a tratar de exponer un poco cuál fue el hilo conductor del texto y después ya podemos dialogar de acuerdo a sus preguntas, como ustedes lo vayan formulando. Como ya dijo Pilar, mi texto se llama La oportunidad histórica de reformar la iglesia en la era de Francisco desde la cuestión laical, ¿no? Como ustedes bien saben, no hay duda que la cuestión de la sinodalidad es uno de los temas más importantes en la era de Francisco, ¿no? Voy a hacer esto así, perfecto. No solamente es uno de sus ejes recurrentes, ¿no? Sino también es como parte del sello de este pontificado, ¿no? Para el Papa es una nueva etapa evangelizadora de una iglesia en salida, una iglesia que está en permanente estado de misión, ¿no? Y aquí lo que yo quiero proponer es exactamente el papel de los laicos y de las laicas en esta misión general que propone la iglesia en general, pero con énfasis y activamente el Papa Francisco, ¿no? La pregunta de fondo que yo quiero pues tratar de resolver durante el texto es: ¿cuáles son los clamores del laico común que deben de escuchar los obispos para hacer una iglesia sinodal? ¿No? Y obviamente, ¿qué oportunidades debemos de aprovechar los laicos para ir construyendo esta iglesia en salida? Debo de decir que mi enfoque es distinto a lo que más o menos se formula en otros lados, que creo que también es necesario. Creo que mi enfoque complementa. Por lo regular estamos acostumbrados y acostumbradas a que se ubica que el papel del laico se piensa desde el tono más sacerdotal. Y por lo regular tratamos de ubicar que nosotros también somos reyes, profetas y sacerdotes, y con eso justificar que somos parte del... Bueno, de acuerdo, no hay punto de vuelta, pero superando ese punto inicial, después tendríamos que preguntarnos, bueno, pues, ¿cómo pensar de una manera más complementaria, más integral, el enfoque de los laicos, ¿no? Y entonces aquí viene la novedad de Francisco una vez más, ¿no? Que propone varios textos que voy a tener que repetir porque creo que son de suma importancia y creo que nos dan como una idea muy buena de lo que implica la propuesta de Francisco. Empiezo con el número 6 de la Constitución Episcopal y Común. Dice: también el sínodo de los obispos debe convertirse cada vez más en un instrumento privilegiado para escuchar al pueblo de Dios. Pidamos ante todo al Espíritu Santo para los padres sinodales el don de la escucha de Dios, hasta escuchar con él el clamor del pueblo, escucha del pueblo hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama. A mí me parece este texto de primer orden y esta frasecita, ¿no? De que pide el Papa
hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama, ¿no? Esta idea entre el Espíritu Santo y el pueblo es de una magnitud teológica bárbara, grande, y que debemos de acercarnos a ella. Si se quiere saber la voluntad de Dios, se debe escuchar al pueblo. Para eso se necesita, obvio, estar cerca del pueblo, tan cerca que le respires el llamado de Dios. De tal forma que escuchar al pueblo implica escuchar a Dios mismo, ¿no? Entonces, esto es importante para mí, ¿no? Más, en otro texto dice el Papa, deberá aprender a caminar el obispo delante del laico, indicando el camino, indicando la vía. Caminar en medio también para reforzarlo en la unidad. Y aquí me parece este punto muy importante. Caminar detrás para que ninguno se quede rezagado, pero sobre todo para seguir el olfato que tiene el pueblo de Dios para hallar nuevos caminos. Esta idea me parece genial porque entonces enlaza Francisco un modelo de iglesia diferente, un modelo de iglesia no piramidal, no jerárquico, sino sinodal, en función del pueblo de Dios, ¿no? Cuando haga falta estar adelante, hay que estar adelante. Cuando haga falta estar en medio, para reforzarlo en la unidad, estamos en medio. Pero cuando es necesario caminar detrás para hallar nuevos caminos, hay que estar detrás y no pasa nada. Obviamente el Papa tiene en mente a los grandes obispos que han estado en América Latina y en otros lados, pero en América Latina yo recuerdo a Angelelli, Proaño, Ruiz, Méndez Arceo, Helder Cámara, Romero, obviamente, ¿no? Pero también está hablando de los nuevos obispos, por ejemplo, en Nicaragua, que apoyaron a los jóvenes en sus protestas antes de la pandemia, o los obispos venezolanos que enfrentan la dictadura de Maduro muy fuertemente, en fin, ¿no? Entonces, yo después de esta puerta que pongo para decir obispo, los obispos deben de escuchar los clamores de los laicos, estar detrás también para ver los nuevos caminos que proponemos, pues entonces yo creo que aquí hay algo que John Sobrino, este teólogo radicado ya en El Salvador, en la UCA concretamente, habla en torno a la voluntad de la verdad. La voluntad de la verdad es una frase teológica de él, de tratar de descubrir y de ser honestos con la realidad misma, como decía también ella, ¿no? Entonces, ¿qué es esta voluntad de verdad en torno a la iglesia? La voluntad de verdad implica ubicar entonces qué está pasando realmente con los obispos, con el pueblo de Dios, y desde ahí tratar de formular nuevas ideas. Entonces, por eso yo en esta parte, ¿no?, ubico varios textos del Papa Francisco que tiene esta voluntad de verdad, ¿no? Y dice, en el 2016 decía Francisco, mirar al santo pueblo fiel de Dios, santo pueblo fiel de Dios, y sentirnos parte integrante del mismo, nos posiciona en la vida y por lo tanto en los temas que tratamos de una manera diferente. Esto nos ayuda a no caer en reflexiones que pueden en sí mismas ser muy buenas, pero que terminan funcionalizando la vida de nuestra gente o teorizando tanto que la especulación termina matando la acción. Mirar continuamente al pueblo de Dios nos salva de cierto nominalismo declaracionistas, eslogans, que son bellas frases, pero no logran sostener la vida de nuestras comunidades. Por ejemplo, recuerdo ahora la famosa expresión, es la hora de los laicos, pero pareciera que el reloj se ha parado. Esto dice Francisco, ¿eh? Y esta frase, que también me parece genial y que él la dice, la escribe en la carta al presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, también en 2016, dice, los obispos deben evitar la tentación de pensar que el laico comprometido es aquel que trabaja en las obras de la iglesia y o en las cosas de la parroquia o de la diócesis. Y poco hemos reflexionado cómo acompañar a un bautizado
en su vida pública y cotidiana. Tenemos que estar al lado de nuestra gente, acompañándolos en sus búsquedas y estimulando esta imaginación capaz de responder a la problemática actual, ¿no? Entonces, esto es una gran propuesta de Francisco, ¿no? Es decir, él dice, realmente los laicos, pues sí, tienen frases bonitas, tienen ideas bonitas, o los obispos, la iglesia jerárquica habla de forma bonita de los laicos, pero en realidad no se le ha dado el protagonismo que tanto se desea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo propongo en el texto? Que no voy a repetir todo, pero sí dos acciones primero para pensar entonces lo laico, ¿no? Lo primero que digo es que hay que deconstruir el mismo término de lo laico, ¿no? Yo lo que trato de justificar es que el laico es una construcción teológica, histórica, que no proviene del mismo fundador. O sea, no hay una separación o una clara distinción entre lo que serán después los presbíteros con los laicos o los episcopos, sino más bien para él son seguidores, seguidoras y pueblo, ¿no? Laicos, como ustedes saben, viene de la palabra laos, que es pueblo, y no vienen los evangelios. Y si viene la palabra laos, muy pocas ocasiones, es para designar el pueblo que se acercaba a oír a Jesús, pero nada más. El término laico va a empezar en el siglo II, ya en las primeras comunidades, que ya empiezan un proceso de institucionalización. Estamos hablando que empieza a haber una distinción al principio en algunos textos, pero ya va a ser hasta finales del siglo II, por los años 180, donde vamos a encontrar que laicos sí va a significar aquella sección de la comunidad que no es presbítero, que no tiene ciertas funciones jerárquicas o de mayor poder dentro de la comunidad. No es para definir a los laicos o al pueblo, sino es para separar y hacer una énfasis, una connotación de poder especial para los presbíteros. Entonces, tenemos que ubicar este texto, esta práctica de nombrarnos como laicos, ¿no? Yo en el texto ponía que para principios del siglo II, estamos hablando del 110, 120, después de Cristo, se empezará a utilizar la palabra laico en la didascalia o la enseñanza de los 12 y en el pastor de Hermas, ¿no? Pero ya va a ser en el siglo III, finales del segundo, pero ya en el siglo III, donde los laicos empezarán a existir como lo contrario, lo negativo a los consagrados, ¿no? Entonces, esto es, no voy a decir si fue bueno o malo, simplemente fue parte de una época que trataba de ubicar eso. Pero realmente eso no es parte del espíritu original de Jesús de Nazaret. Entonces, pues, ¿cómo podemos pensar quiénes son los laicos hoy, no? Y bueno, déjenme, antes de explicar esto, perdón, también quiero leerles el texto de Graciano, escrito por el año 1140 después de Cristo, comentando un texto de San Jerónimo que expresa la idea que hoy todavía tenemos de los laicos. Hay dos géneros de cristianos, dice Graciano. Uno ligado al servicio divino y entregado a la contemplación y a la oración, que se abstiene de toda bulla de realidades temporales y está constituido por los clérigos. El otro es el género de cristianos al que pertenecen los laicos. En efecto, lao significa pueblo. A estos se les permite tener bienes temporales, pero solo para sus necesidades. En efecto, no hay nada tan miserable como despreciar a Dios por el dinero. A estos se les permite casarse, cultivar la tierra, hacer árbitros en los juicios, defender su propia causa, depositar ofrenda en los altares, pagar los diezmos. Así podrán salvarse con tal que eviten los vicios y obren bien, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí tenemos que ubicar que pues, que esta distinción pues es la que ha pesado tanto tiempo, ¿no?
Ahora, el mismo Francisco nos dice, nos hace bien recordar que la iglesia no es una élite de los sacerdotes, de los consagrados, de los obispos, sino que todos formamos el santo pueblo fiel de Dios, ¿no? Entonces, esto es importante y rescata este párrafo de la Lumen Gentium número 9, que es muy bueno, ¿no? Acuérdense que lo que dice la Lumen Gentium número 9 es que el pueblo de Dios, cuya identidad es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en una iglesia en salida, una iglesia sinodal, ya como todos, obispos, sacerdotes, laicos, todos somos el pueblo fiel de Dios, el pueblo de Dios. Esa es la gran novedad desde el Vaticano II, que tenemos que aprender a usar en nuestro lenguaje cotidiano y también para pensar, evaluar, discernir dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, todos debemos de caminar juntos en ese sentido. Es por eso que el tema de la sinodalidad no es solamente un reclamo a los obispos, sino también debe de ser una oportunidad para que los laicos y las laicas podamos también expresar nuestros clamores, nuestras preocupaciones, expresar y decir nuestras necesidades reales, ¿no? Y desde ahí también, no solamente desde las preocupaciones eclesiales de los obispos, sino desde las necesidades reales de los laicos, podamos hacer iglesia. Yo creo que esa es la parte importante del texto, ¿no? Entonces, solamente recuerdo, ¿no? El tema de la sinodalidad, que aquí se ha dicho mucho, ¿no? Recuerdo la Comisión Teológica en los puntos 3, 4 y 5, esto de la sinodalidad, caminar juntos, pero que también dice que en los últimos años hay toda una novedad en el uso de la palabra sinodalidad, lo cual requiere una atenta puntualización teológica, cosa que hace sin duda, pero sobre todo, testimonia una adquisición que se viene madurando en la conciencia eclesial a partir del magisterio del Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces, ya tratando de ubicar y ubicando más bien el tema de los clamores laicales, termino diciendo, caminar juntos clérigos y laicos como pueblo de Dios ya no implica la pérdida de identidad propia de los laicos o la definición de su ser y hacer por parte de los obispos, sino la propia voz y sentir del pueblo de Dios que deben de aprender los obispos a escuchar a los laicos y a caminar junto con ellos desde la escucha atenta de sus clamores. La pregunta es, ¿cuáles son los clamores laicales? ¿No? Y entonces yo aquí ubico el pueblo de Dios de a pie, el pueblo común, el pueblo que está preocupado, el pueblo que está sin empleo, el pueblo que está con hambre, el pueblo que está necesitado de escucha, del abrazo, ¿no? Y que por eso me parece fundamental esta introducción que hizo Pilar, dando chance a que todo el mundo expresara un saludo, porque es tan necesario expresar el saludo, la bienvenida, el cariño, el tener un espacio donde nos encontremos, donde nos saludemos, donde podamos ser, ¿no? Y así como somos desde distintas latitudes, ¿no? Entonces, lo interesante entonces es cómo pensar estos clamores laicales, ¿no? Entonces, yo lo que ubico es que en el libro yo pongo 3 ámbitos vitales del laico y lo trato de explicar. Y estos 3 ámbitos vitales del laico para mí son el lugar desde donde se expresan estos clamores fundamentales, lo que realmente nos quita el sueño a los laicos. Y ahora, con el tema de la pandemia, tengo que sumar un cuarto. Este escrito lo hice todavía cuando la pandemia no
no pegaba tanto, y que yo tendría que ubicar el cuarto porque ha sido mi experiencia y la experiencia de muchos laicos. Ahorita lo digo. El primer tema que para mí es vital de lo laico y que se ha olvidado de todo es lo afectivo sexual. El segundo es lo económico laboral. Lo tercero es lo familiar comunitario. Y lo cuarto, y el cuarto sería el tema de la salud, ¿no? Yo creo que el tema de la salud, entonces, desde ahí vienen los clamores. Y bueno, trato de decir que desde estos clamores afectivos sexuales, económico-laborales, familiares, comunitarios y de salud, desde ahí también la iglesia se tendría que organizar. La iglesia, la parroquia en sus diferentes niveles, está organizado para las funciones propias de la iglesia, la evangelización, la liturgia, pero también podríamos enriquecer y propiciar de una dinámica riquísima y que volvería a ese optimismo de una primavera eclesial inaugurada por Francisco otra vez, hacer ministerios, pensar teologías, pensar desde estos 4 clamores de los laicos. Por favor, piensen los que son laicos. Realmente la última preocupación que te quitó el sueño, ¿cuál fue? Y seguramente fue por tu pareja que tenían problemas, seguramente fue por tu hijo que no responde, que tiene problemas también, o fue por el trabajo, el desempleo, o el tipo de empleo que trabajas mucho y te pagan poco, o fue porque la noción de familia se vio agrietada fuertemente por estar en una casa sin las condiciones para estar todo el tiempo todos juntos, ¿no? O ahora con el tema de la pandemia, con algún familiar querido, con un pariente, con un vecino, con un colaborador de tu trabajo, pues que se ha enfermado, que está intubado o que ha fallecido, ¿no? Esos son los que nos quitan los sueños. Que si tal cardenal ataca a Francisco, bueno, pues sí, somos solidarios, pero no nos quita el sueño. Esto es lo que nos quita el sueño y es desde aquí donde debemos de proponer ciertos ámbitos que se hacen de alguna u otra manera ya en la iglesia a nivel de base, ¿no? Entonces trato de ubicar esto. El laico se le pide estar en el mundo, porque somos del mundo, ¿no? Sin embargo, estar en el mundo en condiciones de laicos tendríamos que ver si tenemos todas las posibilidades para transformar ese mundo, o somos parte, pues, de esas redes que nos atan y que nos condicionan y que impiden, pues, no solamente una humanización, sino una iglesia activa, ¿no? Entonces, vamos a ubicar, ¿no? Por ejemplo, en el tema afectivo sexual, ustedes lo saben bien, por lo regular, en lo afectivo sexual venimos cargando desde el siglo IX una ética, una moral, pues bastante, además de patriarcal, machista, pues bastante conservadora, bastante negadora del cuerpo, ¿no? Cosa que es también el templo de Dios y que viene cargada de tantos prejuicios, ¿no? El laico, yo en otros lados que he dado esta plática, pues encontramos que el amor lindo, cariñoso, misericordioso con la pareja, es lugar de encuentro con Dios, pero también el amor sexual, el acto sexual, también es un acto lleno de dignidad y lleno de kairos, de ese tiempo oportuno de Dios, ¿no? Entonces, le entregamos desde hace mucho a los sectores más conservadores una reflexión teológica de lo sexual, muy, muy acotada, muy moralista, que no es parte de la vida propia de los laicos, ¿no?
Y bueno, hoy estamos viendo que por eso uno de los factores de que la juventud pues no le gusta mucho llamarse cristiano, cristiana, implica este lado, ¿no? No significa libertinaje, no significa nada de eso, es darle una significación teológica diferente, de más hondura, de más consistencia, de amor realmente como buscamos los seguidores y las seguidoras de Jesús, ¿no? Se necesita trabajar de manera urgente para que los laicos normales, comunes, históricos de a pie, tengan una visión del amor y de la sexualidad que realmente dignifique la vida laical. Amores Leticia es un primer paso, pero falta más, ¿no? Ahora, ¿cómo ser un laico comprometido cuando se es desempleado? Cuando a tu hijo lo desaparecieron bandas criminales como en México y en Centroamérica y en otros lados, cuando tu hija ha sido ultrajada por el vecino o asesinada en tantos feminicidios en toda América Latina, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar el laico comprometido, el laico deseoso de una iglesia en salida en un mundo a donde el mal prevalece? Quiero recordar entonces una idea que me parece muy valiosa de Ignacio Ellacuría, este jesuita asesinado en El Salvador, que él hablaba del mal común. El mal común es un sistema donde el mal prevalece y se difunde. Y como todo sistema, no solo reproduce, multiplica el mal, sino que hace que cosas buenas se vuelvan males para otros. Desgraciadamente envilece a los hombres las estructuras del mal. Y estoy hablando de aquellos barrios a donde no hay de otra que ser, que para poder sobrevivir, pues tengas que usar la violencia o se te enseñe desde muy niño a usar la violencia para tu beneficio. Es lo normal en esos ambientes, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ¿cómo trabajar ahí desde ese mal común? Pero también en esos mismos ambientes, también hay el bien común. Y entonces ahí ubicamos a las madres, a los padres, que hacen todos los sacrificios del mundo, expresan solidaridad a raudales para ubicar que es posible pensar de otra manera, ¿no? Ah, aquí, aquí en Puebla, cerca de su casa, unas 2 calles, 3 calles, siempre está una señora que antes de la pandemia, ella vende comida en la calle, ¿no? Y siempre tenía listas sus hijas para llevarlas a la escuela, ¿no? O sea, impecables las niñas, limpias, bien peinadas, ¿no? Y entonces encargaba su pequeño negocio y se iba a dejar a las niñas y después ya regresaba, ¿no? Y a mí me tocó varias veces pedirles un antojito y ver esta fe en que los hijos puedan tener una mejor vida, ¿no? En fin, esta es la vida laical, ¿no? Pensar a los hijos, a las hijas con una mejor vida. Entonces, para ir cerrando y tratar de ubicar lo siguiente, ¿cómo ser laico, ¿no? Hoy, pues cuando la crisis laboral está en su pleno apogeo, hoy se piensa que la crisis laboral va a tener unos rangos pues nunca vistos, ¿no? Por la pandemia, obviamente, pero también por todo lo que ha hecho el neoliberalismo en nuestras familias, ¿no? La robotización, la cuarta revolución digital que hablan los ricos y las élites en Davos, Suiza, están quitando empleos, ¿no? Y solamente están dando pocos empleos. Hoy dice Oxfam que el empleo del futuro será sobre todo para mujeres que cuiden ancianos y ancianas en el primer mundo. Eso es lo que se está pidiendo. Claro, también Oxfam dice, pues que ahorita las cuidadoras, las enfermeras que están trabajando en Estados Unidos como en Europa, a veces no tienen todas las condiciones laborales justas y que viven a veces, algunas, en condiciones de un poco de esclavitud, ¿no? Hoy se habla de los trabajos
3D, por su nombre en inglés, de Dirty, Damaging, Denigrate, que es sucio, peligroso y denigrante, ¿no? No hay de otra. Los migrantes en Estados Unidos, yo trabajé en una comunidad durante 7 años, pues lo saben bien, aceptan empleos que nadie quiere, ¿no? Y entonces, en América Latina también esto está pasando, ¿no? Se habla del ser humano quemado, del ser humano harto, endeudado, estresado, neurótico, depresivo. ¿A dónde hay ministerios en contra de la depresión, en contra del estrés, en contra de la neurosis? Ese es el mal que tenemos por la pandemia de manera generalizada. Ricos y pobres lo tenemos. ¿No podríamos tener un ministerio de acompañamiento de este tipo? Un ministerio de escucha, un ministerio de cercanía, ¿no? De por sí la gente a veces está solamente en su casa, está cuidada. Ahorita que vienen las vacunas, a lo mejor tendríamos que propiciar este tipo de ministerios en nuestras comunidades, porque después de la pandemia vamos a encontrar pueblos, comunidades enteras con los problemas que ya teníamos antes de la pandemia, pero ahora multiplicados por los cansancios, las deudas, el estrés, la neurosis, ¿no? Y bueno, y de así podríamos hablar siempre, de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo podemos, y bueno, termino diciendo, ¿no? Esta figura del migrante, del trabajador de la calle, trabajadoras domésticas, los que no se pudieron quedar en casa, los que están trabajando y cuidándose al mismo tiempo. ¿Cómo estamos acompañándolo desde la iglesia? ¿Cómo no solamente son cosas que sabemos, sino cómo las hacemos eclesiología? ¿Cómo las parroquializamos? ¿No? Eso es lo que yo propongo en el texto, ¿no? Pequeñas ideas para poder pensar de otra forma la realidad tan angustiante que tenemos, ¿no? Insisto, y acabo con eso, ahora sí acabo, lo prometo, Pilar. La idea es que ¿cómo realmente estas preocupaciones, las que nos quitan el sueño, pues podamos hacerlas acompañamiento eclesial, en salida, hermanada, de manera misericordiosa, ¿no? A veces solo se trata de escuchar, a veces solamente se trata de mirar, ¿no? Pero en serio, nos hace tanta falta una iglesia en la calle o en la pantalla bien utilizada virtualmente para acompañar estas realidades, que ustedes ahorita lo decían al principio, ¿no? Sí está bien difícil, ¿no? Para enfermos y para no enfermos, ¿no? Y bueno, yo acabo aquí, agradezco otra vez a Pilar y a Cristina, y bueno, adelante con las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu exposición, que me parece que ha sido una visión muy interesante la que has puesto, y los que quieran conocer más, bueno, está el artículo en el libro. Yo creo que has presentado varios puntos que son quizás también novedosos, ¿no? Que son cómo desde la mirada, desde la cotidianidad de ser laicos y laicas en el mundo, de las preocupaciones constantes, porque muchas veces las visiones que tenemos seguimos desde una visión muy eclesial, ¿no? Muy encerrada en nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que a veces no valoramos la vida cotidiana, las situaciones concretas que se viven, porque se está valorando, o si estamos en nuestra cabeza pensando que ser sacerdocio, o sea, esa mentalidad clerical que tenemos, porque estamos en un esquema clerical en el cual fuimos formados, no valoramos también lo cotidiano de nuestra propia vida, ¿no? Yo creo que hoy has traído ese tema que es muy importante. Vamos a darle la palabra, Cristina quiere decir una palabra antes y después vamos a darle la palabra a las personas que tienen levantada la mano. Y en el chat nos vamos a fijar solamente las personas que han escrito en temas relacionados con lo que tú has expuesto. Cristina.
Gracias, Alejandro. La verdad es que la exposición ha sido excelente y nos has aterrizado en un tema que, como dice Pilar, nos cuesta muchas veces ver porque parece que somos laicos, pero de ciertos temas es como si no pudiéramos hablar o no nos dejaran aterrizar o nosotros mismos no aterrizáramos porque nuestro concepto del laicado muchas veces está también muy marcado por la propia Iglesia, ¿no? Pero has tocado un tema que me parece muy, muy interesante cuando dices, cuando hablas de los 3 temas fundamentales de lo laical y citas el tema afectivo sexual, me gustaría saber, realmente es una pregunta, me gustaría saber tu opinión y saber si dentro de lo afectivo sexual tú también enmarcas dentro de esa realidad la diversidad sexual, los diversos modelos de familia, demás. Te lo comento porque es que yo escribí 7 artículos sobre sinodalidad con diferentes temas que abarcaba o que tenía que abarcar la sinodalidad, ¿no? Entonces, el último, el que cerró el ciclo de los 7, llevaba por título Hay que contar con la diversidad sexual. Entonces, lo escribí en un tono, porque claro, es un tema primero es un tema muy delicado porque generalmente lo que provoca son reacciones muy contrarias, ¿no? Quiero decir, o las reacciones que se manifiestan, digamos, son como muy contrarias, ¿no? Entonces le di un tono como muy suave, con algún tinte incluso de un poco de humor, para que sonara más suavecito y entrara y demás. Pero reconozco que no es que fuera un tema menor, sino que dentro de los 7 temas había temas tan importantes como ese y los otros como que pasaron más desapercibidos, pero ese no. Entonces me gustaría saber un poco tu opinión al respecto, por favor. Ahora sí, ahora sí. Mira, sí. Para mí es muy importante pensar lo laico desde la realidad, ¿no? Otra vez la honradez con la realidad, con la verdad. Y yo lo que digo es, realmente cuántas familias, que sí las hay y que hay que estar muy agradecidos, forman este binomio nuclear, papá, mamá, hijos, y lo viven muy bien. La verdad, genial. Pero yo creo, sobre todo ya desde mis generaciones, que no es la mayoría. Yo lo que encuentro es cada vez nuevas formas de familia, ¿no? Y entonces estas nuevas formas de familia, desde ahí debemos de partir, ¿no? Desde las nuevas definiciones de familia, que como tú sabes, ahora dicen que la familia pueden ser hasta 14 tipos y de ahí se desprenden como en un árbol muchas otras formas que se aman y que se respetan, ¿no? Te comento rápidamente, en una escuela de mi hijo cuando tenía 4 años, 5, había muchas reuniones, son de estas escuelas activas, ya sabes. Y en las reuniones de familia de papás, era bien interesante porque entonces decía papá de Emiliano, ya no levantaba papá, mamá. Papás de Juanito, y de pronto se levantaban 2 señores y decían, yo soy el papá biológico, yo soy el otro papá, o 2 mamás, o 2 papás, 2 mamás, una mezcla súper interesante. Y nadie dudaba de que los querían, y nadie dudaba que querían lo mejor para su hijo, ¿no? Obviamente esta familia está borrada desde el espectro formal institucional de la iglesia, ¿no? Es más, en mi pueblo, ¿no? Todavía se le dice amancebadas a aquellas que no están casadas, ¿no? Pero ese parte del chisme y de todo esto que en la Ciudad de México ni quien les haga caso, pero por ejemplo aquí en Puebla, todavía sigue eso, ¿no? Entonces, tenemos que partir de ahí, ¿no? ¿Por qué no en sociedades tan violentadas que haya chance de 2 o 3 de búsquedas de nuevo amor? Porque no es fácil a la primera, ¿no? Y segundo, en un mundo muy patriarcal, muy machista, todavía hay muchos varones que golpean, que persiguen, que hacen violencia de género. O sea, no tomamos en cuenta eso.
Eso por un lado de los matrimonios, entre comillas, separados, que es todo un tema. Ahora, los otros matrimonios, las otras uniones, que hay que decir uniones y no matrimonios o no familia, pues yo creo que no es parte de esta verdad, ¿no? Debemos de encontrar términos que puedan acceder y ampliar la misericordia de Dios. O sea, perdón, no porque esté casado con mi esposa por todas las leyes implica que soy el cristiano más comprometido, ¿no? Entonces tenemos que ampliar. Estoy seguro, ¿no? Que cuando decía el evangelio, ¿no? Comía con publicanos y pecadores, pues Jesús estaría comiendo, ¿no? Con todos los diversos modelos de familia, de parejas, de uniones y de opciones sexuales que hay. Sí, yo estoy de acuerdo, pero creo, como bien dices, es la teología que sigue después, porque vamos muy lentos en eso. Ese tema, podemos hablar de opción por los pobres, las víctimas, y todo el mundo está de acuerdo. Pero en cuanto hablamos de eso, pero lo tenemos que seguir hablando, estoy de acuerdo. Gracias, Alejandro. María Teresa, ¿quieres hablar? Y después PK es, no sé cómo es tu nombre. María Teresa, tienes la palabra. Sí, primero que todo, muchísimas gracias. Y el tema se hace decididamente interesante en este momento histórico. Yo quisiéramos un énfasis un poquito más profundo en lo que va a ser la realización en agosto, exactamente en México, de la Asamblea Eclesial, discúlpeme, en noviembre. El espacio es decididamente importante para poder expresar todos estos clamores que tenemos los laicos en torno a estas cosas que nos quitan el sueño. Eso es. Gracias. Tiene la palabra Patricia. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy bueno. Me sumo a lo que decía Cristina sobre las diversidades, pero me parece que todavía hay una cuestión previa que le escribí en una pregunta. ¿Cómo verías que podemos incidir, Alejandro, en la formación de los presbíteros para que puedan acercarse a los laicos y a las laicas con otra comprensión y otra misericordia y otro respeto a todo lo que es lo afectivo y la sexualidad? Creo que si no reformamos esas instancias de formación, bueno, ya sabemos. Gracias. Gracias, Patricia. Giovanni, tienes la palabra. Sí, buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por estos 4 puntos que son interesantes. Como escribí en el comentario, cada punto va meditado y ver cómo vivido en cada una de nuestras realidades, ¿no? Yo te hablo de Lima, Perú, ¿no? Donde por varios años hemos tenido un espacio de iglesia cercana al pueblo. Y después, pero ha venido no sé cómo llamarla, un espacio donde ha dominado una iglesia más conservadora con el Opus Dei, y varios espacios de iglesia se han mudado, si podemos llamarlo así, en instituciones, ONG, asociaciones, ¿no? Y ahora uno de los retos nuestros, ¿no? Yo pertenezco a una comunidad de laicos que vivimos todo nuestro compromiso de Jesús Liberador desde espacios de asociaciones, ONG. Pero la reflexión es esta: ¿cómo ser iglesia? ¿Cómo sentirnos iglesia a partir de instituciones no eclesiales? De ONG, la motivación es de realizar, de seguir la misión de Jesucristo para realizar el reino de Dios a partir de esa tierra, a través de proyectos sociales, etcétera, etcétera. Entonces sentimos que somos iglesias, seguidores de Jesucristo, pero al mismo tiempo
cómo sentirnos más iglesia complementaria a los otros espacios de iglesia para sentirnos laicos, no necesariamente reduciéndonos a ser parte de ese espacio eclesial nada más. Gracias. Genial. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, ¿quieres contestar? Sí, gracias. Gracias, Pilar. Lo primero, sí, la asamblea es muy importante y es esta propuesta de Francisco de hacerlo más horizontal. Lo importante de estas nuevas formas, porque ya está desde el tema de la misma querida Amazonia, es la metodología. Esto es vital. Hay que ubicar la metodología porque la metodología va a implicar poner todos los énfasis, todas las palabras, y ya empieza a ser una metodología propia de la iglesia, tan siquiera latinoamericana, que hay que seguir impulsando, fortaleciendo, etc., ¿no? Creo que la asamblea, ¿no?, de Dios que va a estar en este año finales, creo que va a ser una excelente oportunidad para ver si la metodología en realidad puede ayudar a pensar una estructura diferente. Hay que ver, ¿no? Creo que ya hay buenos intentos desde Aparecida, creo yo, y después en sínodos, pero hay que ver. Creo que hay que ubicar muy bien todo el tema de la Amazonía, el documento, todo lo que se discutió en el sínodo, y ahora con esta metodología. Creo que ahí hay una clave que hay que estar muy atentos, ¿no? Y participar, si nos toca, participemos, digamos, tal cual, ¿no? El asunto es, para mi opinión, que eso que es vital, también lo tenemos que pensar de otra manera en las comunidades, que no vamos a estar aquí en México, que no van a estar participando, sino cómo, con esta última pregunta de Giovanni, cómo participar siendo laicos de otra manera. Es un tema muy parecido a lo que, si tú no eres ciudadano, pues otros van a seguir con estos métodos políticos, ¿no? Es lo mismo. ¿Cómo hacer valer la palabra de la gente? La mayoría mujeres, ¿no? La mayoría mujeres. Nos tendríamos que sumar inmediatamente a sus cuestiones, a no seguir manteniendo ciertas ideas, a seguir manteniendo propuestas paralitúrgicas que de otra forma hay tanta riqueza teológica, litúrgica, ¿no? Que estamos esperando que alguien nos dé permiso. Pues no. Tenemos que, primero, si hay esa comunidad, hay que hacerlo y se canta en pantalla, aunque sea, o después si ya los semáforos o se permite, pues hacer cosas híbridas. Realmente hay oportunidad. Nada más que tenemos esta palabra de un sociólogo, hábitus, un hábito de dependencia en la iglesia. Entonces, parecería que no somos iglesia si no nos dicen qué debemos de hacer para ser iglesia, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero para mí. Lo segundo, aquí en México hubo un seminario que se le llamaba, se me fue, era el Seminario del Sureste, el Ceresure, así se llamó, Ceresure. Y implicaba aquí en Puebla un seminario 6 meses en comunidades para los sacerdotes, o los que querían ser sacerdotes, 6 meses de seminario en las comunidades, trabajando, acompañando, estando en las casas de la gente, que estaban felices, ¿no? Y 6 meses en el seminario, leyendo, aprendiendo, haciendo tareas. Déjame decirte que es una de las experiencias más importantes. Claro, que el miedo de que el sacerdote se pierda en los brazos de alguien y todo eso, ¿no? Implica esta noción todavía medieval, ¿no?, del celibato, que también es otra cosa que hay que seguir discutiendo, ¿no? En fin, entonces va por ahí. Yo creo que sí ha habido experiencias importantes. No voy a decir el nombre, pero un obispo de mi país lo cerró por todo lo que implicaba de novedad y de teología, y después lo hicieron cardenal, y gracias a Dios ya ahorita ya está jubilado, ¿no?
para que descanse y todo eso, pero no sabes todo lo que propuso, pero sí funcionaba. Es decir, sí hay maneras de formarlos de otra manera, ¿no? Y en la Clara ha habido experimentos también bien interesantes en comunidades religiosas, ¿no? Insisto, se necesita mucha vocación también, ¿no? Porque pues luego pierden la cabeza, ¿no? Y entonces, y no solamente por mujeres o por hombres o por este rollo, sino más bien porque están tan acostumbrados que ser sacerdotes es ser este tipo que a veces se les dificulta de otra manera. Pero bueno, sí se puede y sí ha habido, ¿no? Y lo tercero, te comparto, Giovanni, que yo trabajé de 1990 hasta el 2002-2003 en una ONG aquí en México que se llama todavía Centro Antonio de Montesinos. La fundaron Enrique Dussel, Concha, Miguel Concha, un dominico, Luis Sereno, que era el único laico, un franciscano buenísimo de ética, Jorge Domínguez, y le hicieron exactamente porque venía todo el reflujo conservador de Puebla, después de la conferencia de Puebla, y entonces hicieron una organización civil donde se pudiera trabajar temas de teología y de sociología, que era la novedad en los 80, yo entré en los 90, ¿no? Y desde ahí aprendimos, ¿no?, a trabajar de esta manera interdisciplinaria. Siempre dábamos cursos, un teólogo o teóloga y un sociólogo o una socióloga. Y así eran nuestros cursos. Promoviendo cosas de desarrollo popular, desarrollo social, todo lo que tú has dicho, ¿no? Y esta pregunta que tú haces también no la hacíamos en ese entonces, ¿no? Y lo que dijimos es que aprendimos a que la ONG era otra manera de ser iglesia. O sea, no éramos algo distinto a la iglesia, sino éramos otra manera de hacer iglesia organizada. No éramos pastoral social, éramos una iglesia que ora, que hace su liturgia, hacíamos unas liturgias increíbles, después se perdieron, ¿no? Como que nos volvimos medios institucionales, pero al principio liturgias muy populares, con cantos, ya sabes, populares de América Latina. Entonces dijimos, no es que apoyemos a la iglesia, o sea, no, somos iglesia, somos otra manera, otra forma de ser iglesia. Y nos costó creérnosla, porque nos sentíamos afuera, ¿no? Pero nosotros teníamos la ventaja de que pues teníamos pues algunos sacerdotes que trabajaban con nosotros y ellos hacían como este trabajo de bisagra de decir somos otro modelo de iglesia, un modelo de comunidad organizada a favor del desarrollo social, punto, ¿no? Pero que también hacíamos liturgia y también orábamos y también propiciamos la misericordia, o sea, teníamos que intencionarlo o explicitarlo, pero era un trabajo muy padre, entonces yo creo que también se puede hacer. Todos teníamos una fe increíble y sabíamos que el problema no era la fe, sino que gracias a la fe formamos esa organización. Entonces yo creo que va por ahí, creérnosla que no hay una dicotomía entre el mundo eclesial y el mundo social, sino que es una unidad, creo yo, ¿no? Y sí, yo creo que también es un desafío, porque con todas las realidades que estamos viendo en nuestra América Latina, supuestamente cristiana, y todos los déficits que hay, también nos tenemos que cuestionar qué formación estamos dando desde la catequesis, de una formación integral, con todas las dimensiones psicológicas, no solamente de la fe. Entonces, yo creo que ahí es un desafío que tenemos como iglesia para repensarnos también. Bueno, son las 3:04, bueno, vamos a dar la palabra a estas 3 personas y ya vamos terminando. Padre Hugo tiene la palabra. No me voy a extender, solo reforzar. A mí me parece que la clave está en lo que decía Alejandro de último, es cuestión de identidad. Y la identidad nos la da nuestra fe en Jesucristo, pues, o sea, no me la da el que yo sea sacerdote
yo donde la ONG que trabajo puede ser el único iglesia, pero soy iglesia y los otros puedan ser o confesarse ateos, ¿no? Entonces, nada más terminar, el Papa en el número 25 de la Alegría del Evangelio, que es su programa de gobierno, le digo yo, él dice que la conversión pastoral tiene que cambiar radicalmente, no dejar las cosas como están. Entonces la experiencia de Dios tiene que abarcar lo que decía Pilar, la integralidad, la oración, el celibato. Es que aquí está poniendo en discusión desde el Evangelio todo el Papa Francisco, pues la familia. Y entonces, claro, la estructura mental, estructura de tiempo, eso pesa mucho, pues son 2300 años de... Entonces la cosa creo que es un desafío que tiene que ir poco a poco. Muchas gracias, muy interesante la ponencia de Alejandro. Gracias, Otto. Vamos a darle la palabra a Griselda y después a Patricia, como ya habló, le damos primero la palabra a Griselda. Griselda. Bueno, muchas buenas tardes, hablo desde Venezuela y una de las cosas es agradecer esta ponencia, sobre todo porque nos ubica en que es posible realmente que los laicos puedan afianzar su identidad, no desde la visión que se está mirando ahorita en Venezuela. Nosotros tenemos como un retroceso. Yo vengo de estar desde esa experiencia que tú acabas de comentar, en experiencias donde la realidad, lo eclesial y lo social iban unidos, y de ahí surgió mi vocación, que estaba marcada por las comunidades eclesiales de base, y de ahí esa fuerza de las comunidades eclesiales de base creó en el sector donde yo vivía, al sur de Venezuela, en Guayana, una fuerza realmente de vida laical increíble. Pero ahora, casi 30 años después, veo que la formación que van teniendo nuestros sacerdotes no está vinculada con crear y reconocer la vida de los laicos como un aporte desde la novedad que tiene la realidad laical en este momento. Y siento que eso es como que el laico sigue siendo un mero ayudante, ¿no? No desde una condición de decir, yo como iglesia estoy aportando desde la dinámica de que el laico tiene su voz y su palabra que aportar. Yo lo estoy diciendo desde la iglesia venezolana, ¿no? Que siento un retroceso en la formación que se viene desarrollando. Y también cuando vinculamos, cuando hablaste de las nuevas formas, definiciones de familia, tenemos que encontrar que todos cabemos. Tenemos que encontrar que es posible que la realidad, yo estoy en una escuela y por supuesto que encuentro así, está el papá biológico, está el papá que lo crió, está la abuela que también hace parte, están otros tipos de familias que uno dice, bueno, desde la escuela lo puedes ver, ¿no? Y ahí hay una necesidad de repensarnos cómo la familia también no es lo que hemos tenido matizado, que realmente no pueden ni comulgar las personas que tienen nuevas relaciones, porque la estamos excluyendo. Entonces, bueno, agradecer que tengo grandes retos en el acompañamiento que realizo con los laicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Griselia. Tiene la palabra Patricia y ya vamos cerrando. Patricia. Gracias. Alejandro, me parece que en la Asamblea Eclesial de noviembre sería interesantísimo que la Iglesia jerárquica haga pública la cantidad de vocaciones sacerdotales que hay actualmente en América Latina, porque es muy probable que en 20 años, si nosotros hoy no empezamos a prepararnos como laicas y laicos para seguir sosteniendo la vida del Jesús resucitado, los curas que queden no alcancen. Entonces es tiempo de realmente empezar a prepararnos.
No sé qué pensás. Gracias. Bueno, di unas palabras finales, Alejandro, redondeando. Vamos. Ay, ahora tenemos otra persona más, que es Griselda, que quiere decir algo también. Si quieres que hable y ya termino. Perfecto. Griselda. Buenas tardes de Panamá. Mi pregunta sería, como laica comprometida que soy, ¿cómo sería la colaboración con los sacerdotes de mi parroquia sin que me coaccione? En ese sentido, me está pasando una situación por mi condición económica. A veces me coacciona, entonces, ¿cómo puedo yo como laica comprometida crecer en ese sentido ante mis sacerdotes? Bueno, ahora redondea Alejandro. Sí. Bueno, primero agradecerles a todos y a toda su atención, sus preguntas, sus preocupaciones, sus comentarios. Estoy de acuerdo con los dos últimos que hicieron, y solamente termino diciendo que obviamente, insisto, creo que la iglesia jerárquica con Francisco está haciendo y está dando pasos, ¿no? Creo que ahí hay que apoyar, hay que continuar, hay que transformar las estructuras que están. Recordemos que 2 papados anteriores, cerca de 30 años, hubo una dinámica diferente. Son los obispos de hoy, son muchos sacerdotes de hoy. Entonces es difícil y hay que darle tiempo al tiempo de los nuevos obispos, de los nuevos sacerdotes, etc., ¿no? Que espero que salgan diferentes. Creo que nuestra lucha es nosotros, ¿no? Es decir, ¿cómo darnos cuenta que, por ejemplo, la vida religiosa en América Latina es un monstruo dormido? Si en verdad se pusieran de acuerdo entre ellos y ellas, no saben lo que harían, lo que serían capaces, ¿no? Pero realmente, pues algunos pues tienen muchos problemas, están peleadas entre sí, ¿no? Yo fui asesor y yo siempre les decía, si dejaran sus ombligos y empezaran a trabajar por el reino, créanme que es un monstruo, son enormes escuelas, ¿no? Por algo están dormidos, por algo le metieron ahí somníferos, pero bueno, y lo mismo las mujeres, que también son la mayoría. Nosotros, los varones, nos seguimos peleando por tonterías, poder, cosas de esas, ¿no? Y seguimos siendo obstáculos, con todo respeto, ¿no? En la mayoría de las cosas, ¿no? Pero las mujeres realmente empiezan a tener una propia palabra, bueno, empiezan de hace 50 años, ¿no? Pero y obviamente que antes, mucho antes, pero ahí hay otra fuerza, ¿no? Y recordar a Griselda que es toda una experiencia desde las comunidades de base y de la Iglesia Latinoamericana, los comités de derechos humanos, no solamente para afuera, también los laicos podríamos tener opciones de eso al interno, para juzgar y para mediar, no desde el derecho canónico, porque siempre hay una palabra jerárquica, pero sí desde otras miradas y opciones, ¿no? Y hacen falta, pues, comités de ese tipo, ¿no? Y ahí pueden trabajar, pues, abogados, gente, en fin, con mucha experiencia. Pero decir sí, y creo que ya hay condiciones, Pati, o sea, ahorita ya hay condiciones para organizarnos de otra manera, para escribir de otra manera. Es más, esto es otra manera, ¿no? Este espacio. Entonces, nada más que hay que darle forma, estructura, en fin, pero ahí vamos. El trabajo de Pilar y Cristina son excelentes, de Luciani, de Rafa, en fin. Primera es cambiar de lenguaje. El lenguaje aleja, no acerca, ¿no? Disfuncionales, padrastro, padrastra, híjole, ¿no? Son lenguaje que por lo regular son asignados también como la palabra laico para asignar los que no están bien, ¿no? Sabiendo que solamente poquitos están bien. Entonces, creo que la compasión y la misericordia implica una actitud y un lenguaje nuevo, que implica pensar que ellos, si hay amor, si existen esa solidaridad mutua, pues tienen todo el derecho de ser iglesia, no por una ley falsa, ¿no? Un poco medieval, pues se les impida. Es toda una lucha que debemos de hacer, pero primero compasión, misericordia, y desde ahí un cambio de lenguaje, un espacio de acogida,
son parejas que luchan por su amor, y no tiene que ser necesariamente el grupo de matrimonios o el grupo para bodas o cosas de esas, sino más bien puede haber un espacio abierto para parejas, para gente que se ama, se necesita y que defienden la vida de hijos que no son suyos biológicos, pero que los toman como suyos y que es una realidad muy fuerte, ¿no? Eso por un lado. Lo segundo, que es exactamente este pensamiento, este lenguaje y estas estructuras que aleja a los jóvenes, ¿no? Y una cristología muy lejana, ¿no? O sea, con todo el curso que aquí tenemos de cristología, los libros y todo, los jóvenes se interesan, tú dices, son intelectuales, se interesan, se provocan, pero también están cansados de no ver cosas realistas, coherentes, ¿no? Los jóvenes son todo un problema y de seguro Pilar va a crear un webinar de eso, pero creo que los jóvenes tenemos que descubrirlos. Hoy se llama mundos juveniles. Son mundos a donde ellos tienen otra manera de comprender la realidad y encontrándose y entrando en esos mundos, nosotros podemos dialogar con ellos y ellos con nosotros y aprender de ellos y chance ellos de nosotros, ¿no? Entonces, creo que hay muchos retos, pero tus preguntas son de harto aliento y para 2 webinars más. Gracias, Carlos. Y aparte de eso, Alejandro, aparte de eso, de que el gobierno mismo, los gobiernos mismos, los líderes mismos no dan esa oportunidad a los jóvenes que han perdido la fe. Hay mucha desigualdad. No tienen dignidad, incluso ni tienen trabajo, no tienen dignidad, ni un hogar, una casa propia y todo eso. Hay mucha desigualdad. Sí, gracias, muchas gracias. Un gusto. Pues muchas gracias. Gracias por el espacio, por el tiempo y su dedicación. Un saludo desde Puebla. Muchas gracias, Alejandro, por darnos este espacio, por todas las reflexiones que nos ha traído en este día de hoy, que realmente yo creo que son inacabadas, ¿no? Porque si seguimos hablando, siguen habiendo nuevos desafíos y también situaciones que como personas adultas necesitamos nosotros responder. O sea, que también tenemos una manera de ser formados por tantos años que como que teníamos que estar pidiendo permiso de cada cosa, y nos cuesta vivir esa soledad natural que tenemos como seres humanos de abrir caminos, porque eso no es una realidad solamente eclesial, sino una realidad humana. O sea, las decisiones importantes se toman en lo profundo del corazón y se llevan adelante, y especialmente, eso no quiere decir que nuestras decisiones atropellen, no, decisiones evangélicas, decisiones que están meditadas, que nos llevan a crear comunidad, a crear lazos, a abrir caminos que a veces tenemos nosotros la certeza y tenemos que arriesgarnos. Entonces vamos a seguir hablando de este tema, siguiendo con los temas que nos trae este libro, de reforma de estructuras y conversión de mentalidades, que las puse en el chat donde conseguirlo. El webinar del día de hoy también va a estar en la página de formación continua, que también lo puse en el chat, y nuestro próximo encuentro va a ser el 19 de abril, con Carlos Chickendance, y el tema va a ser hacia un nuevo tipo de liderazgo, la conversión sinodal y la crisis de los abusos. Entonces, ese será nuestro próximo encuentro. No sé si Cristina quiere decir algo para terminar, y ya nos vamos despidiendo por el día de hoy. No, que gracias a todos y que encantada de haber contactado contigo, Alejandro. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas y nos gracias vemos. A todos. Chao. Que pasen muy bien. Chao. Adiós, Gracias. Pilar. Bye bye.